Puede sentarse. Qué gozo poder cantar juntos que somos pueblo del Señor, ¿no es cierto? Y los estudiantes, tuvieron 55 estudiantes este fin de semana, desde el viernes en la noche, escuchando de la palabra de Dios, de cómo Dios nos ha llamado a ser un pueblo en Cristo. Escucharon el Evangelio, Dios estuvo obrando, muchas decisiones se han tomado, y todo esto sucedió no en nuestro campus, sino en el nuevo campus, el Faith Campus, que es la nueva localidad que el Señor nos ha regalado. Pensábamos empezar más tarde los programas allá, pero por el incendio que tuvimos en la cocina, el Señor nos está empujando a empezar las cosas más pronto. Así que allí es donde los muchachos tuvieron su encuentro con el Señor y fue de gran bendición. Estuvieron dirigiendo el servicio en inglés, ahorita están en sus clases, terminando de tomar las decisiones que iban a tomar, pero déjenme decirle, habían pasado años donde no había jóvenes en ese campus y ahora lleno de estacionamiento de carros y un montón de muchachos por todos lados. Eso es parte de la vida nueva, amén, gracias a Dios. Parte de la nueva vida de lo que Dios está haciendo a través de lo que los ministerios de Duncanville First Baptist Church. Es un privilegio ser parte de ello. Y del grupo de jóvenes, un buen 30% a 40% son nuestros muchachos del ministerio en español. Así que si una cosa sabemos como pueblo hispano es crecer, ¿verdad? Para la gloria de Dios, somos muchos, pero no muchos los que hemos respondido al llamado del Señor. Y para eso precisamente Dios nos tiene aquí. Hoy terminamos esta serie de mensajes, Escoge la vida, donde hemos estado hablando en el libro de Génesis, cómo la historia de la Biblia comienza con una invitación a recibir la vida que Dios quiso desde el principio, a pesar de nuestras malas decisiones. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 hablamos de la creación. Dios tiene un buen plan para nuestras vidas, pero tenemos un gran problema. El gran problema en Génesis capítulo 3 es nuestra rebelión, el pecado, muerte, la caída. Dios pudiera haberse deshecho de nosotros cuando pecamos, pero en lugar de ello, Dios decidió redimirnos, rescatarnos. Y esa es la hermosa historia de toda su Biblia, que el Dios de la Biblia, el Dios que nos hizo, es también el Dios que nos ama y quiere rescatarnos. Y Él entra en nuestro sufrimiento. Desde Génesis 3, el resto de nuestra Biblia es la historia de la redención de Dios, de cómo Dios nos rescata y nos restaura a pesar de nuestras malas decisiones. Vimos cómo Dios a través de Abraham comenzó a formar un nuevo pueblo, un pueblo que como Abraham respondiera a la palabra de Dios con fe. La vida que Dios quiere darnos viene solamente cuando respondemos a Dios en fe, porque la vida no es algo, la vida es alguien, y ese alguien es Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escoger la vida significa escoger a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Comienza con Abraham, después se extiende a través de la vida de Isaac, la fe. Ahora nos muestra que es necesaria que crezca por medio de la esperanza que nos santifica. A veces no se ve muy interesante, pero a largo plazo esa fidelidad, esa esperanza nos transforma a la imagen de Dios. Y después vimos la historia de Jacob, empezando la semana pasada. A veces no todo es color de rosa, a veces nuestro propio corazón se rebela en contra de Dios, porque lo que comienza en fe y se sostiene en esperanza está buscando la madurez del amor. Todos nosotros estamos buscando algo. Bueno, quiero proponerle hoy que no solamente estamos buscando algo, estamos buscando a alguien. Y ese alguien es quien nos ama con un amor eterno. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Biblia. Esa búsqueda que tenemos es una búsqueda por algo eterno, alguien eterno, el verdadero amor. En la vida de Jacob, él piensa que es la bendición, él piensa que es el derecho de primogenitura, él piensa que es tantas cosas, pero él lo va a hacer a su manera, no a la manera de Dios. Cuando tú y yo buscamos lo correcto de la manera incorrecta, corremos el gran riesgo de no buscar lo correcto, sino lo incorrecto. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tu corazón desea. Dios no siempre quiere darnos lo que queremos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. La historia de Jacob es esa historia del corazón que lucha con la voluntad de Dios. Entonces, vamos a continuar su historia el día de hoy, pero vamos a verla ahora en la vida de sus esposas, Lea y Raquel. Pastor, ¿te oí bien? Sus
esposas. 2 para empezar y 2 para llevar. ¿Cómo? A ver, espera tantito. Sí, 2 esposas, Lea y Raquel, y eran hermanas. Ah, no, espérate. Sí, y otras 2 que eran esclavas. Los pasajes que vamos a leer hoy en la historia de Génesis nos muestran la realidad rota del mundo en el que vivimos. Un mundo que no es como Dios quería que fuera, pero un mundo donde las decisiones que tenemos a veces resultan en consecuencias que no anticipamos. Lo que vamos a ver en la historia de la vida de Jacob no es el plan directivo de Dios. Es lo que Dios permitió para rescatarnos de nuestras propias decisiones. Al entrar en esta historia, advertencia, este es terreno peligroso. Entonces vamos a continuar lo que vimos la semana pasada. Esta es la pregunta que empezamos a tratar. ¿Cómo es que Dios vence nuestros comportamientos autodestructivos? Mucho de lo que vamos a ver en la historia de Jacob es consecuencia de comportamientos autodestructivos, realmente del poder del pecado en nuestras vidas, de la muerte que produce el pecado. ¿Cómo es que Dios vence todos esos comportamientos autodestructivos que nos impiden disfrutar de su bendición como Él la planeó desde el principio en la creación? Vamos a continuar esta pregunta hoy. La historia de Jacob, Lea y Raquel. Si recuerda, la semana pasada hablamos acerca de cómo Dios viene a nuestro encuentro con su amor soberano para proveer el rescate y la restauración que necesitamos para su pueblo a pesar de las decisiones que tomamos. La semana pasada hablamos de la vida de Jacob, una persona rebelde, una persona que aunque sabe desde antes de nacer las historias de que Dios le va a bendecir, quiere la bendición como Él quiere, no como Dios quiere. Y vimos que se metió en muchos problemas y hablamos de la historia de Jacob, una historia que a pesar de su rebelión, Dios rescata, Dios redime. ¿Y cómo la redime? Si usted se acuerda, Jacob tiene un cambio de corazón cuando Dios viene a su encuentro y ese personaje lucha con él. ¿Cómo es que Dios nos rescata de nuestra rebelión? Yo no sé qué corazón tiene usted, pero Dios sí sabe. Dios dice que es el que conoce la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Si tu corazón es un corazón rebelde, un corazón que como el niño que está en su salón, el maestro dice, siéntate ahí, y lo sienta. Dice, ya ves, si te puedes sentar, dice, sí estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Si tú tienes un corazón que te fuerzan a hacer lo correcto, pero dentro quieres hacer lo incorrecto, si tienes un corazón que se rebela en contra de Dios y no te gusta cómo Dios hace las cosas, Dios quiere venir a tu encuentro para decirte, tú estás luchando, incluso conmigo, para ganarte lo que no puedes ganarte, pero yo puedo dártelo, si tan solo humildemente me lo pides. Dios viene al encuentro de Jacob, lucha con Jacob, lo toca en su muslo, lo tira, pero Jacob le dice, bendíceme. Y Dios le bendice, le da un nuevo nombre, le dice, tu nombre ya no va a ser Jacob, el suplantador. Tu nombre ahora va a ser Israel, que es un pequeño juego de palabras. Israel, depende de tu corazón, puede significar el que lucha con Dios o Dios lucha. Entonces la pregunta es esa. ¿Qué es lo que tú quieres de esta vida? ¿Luchar en contra de Dios? No vas a ganar. No vas a ganar. Él es Rey de reyes y Señor de señores. O puede ser lo que Dios quiere. Dios quiere luchar por ti. Dios quiere ser tu escudo. Dios quiere ser tu salvador. Dios quiere darte de gracia lo que tú y yo no podemos ganarnos. Si solo se lo pides y si solo confías en Él y si solo lo haces a su manera, no a tu manera. Es la historia de Jacob. Dios nos rescata dándonos la oportunidad de escoger la vida en lugar de la muerte, confiando en su palabra. Pero en medio de la historia de Jacob hay más. Está también la historia de su familia. Cuando tú tomas decisiones, esas decisiones no solamente te afectan a ti, afectan a aquellos que dependen de ti. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, hermanas, la sociedad. El pecado y las decisiones tienen consecuencias en la manera en que vivimos en sociedad. Hay muchas cosas que afectan a otros. Y es lo que vamos a ver en la vida ahora. No solo de Jacob, una persona rebelde que hace las cosas a su manera, sino en la vida de sus esposas. La vida de Lea, una persona acostumbrada al rechazo que piensa, no soy suficientemente buena. Vean conmigo en Génesis capítulo 29. Génesis 29 comienza la historia de la familia de Jacob. Vamos a leer varios versículos y al ir desempacando este pasaje, quiero que pongan mucha atención
no solamente la vida de Jacob, sino cómo la vida de Jacob afecta a otras personas y cómo Dios se involucra en medio de esta vida tan disfuncional. Génesis 29, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Ahora, antes de ir adelante, es interesante. La historia de Jacob, en muchas maneras, se parece a la historia de su padre Isaac. Es en un pozo donde va a haber un encuentro para un matrimonio. Es en un pozo donde hay vida y donde hay agua para los ganados y para el pueblo, donde Dios va a proveer, pero no a la manera que Jacob espera. Versículo 4 dice, les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Hay una pausa ahí. Mucho cuidado, porque aquí está Labán, que es un hombre acostumbrado a hacer negocios. Y Labán mira a Jacob, le dice, aquí hay oportunidad de hacer algo. Hagamos un trato. Pero Jacob ha venido haciendo tratos muy curiosos. Si tú te acuerdas, Jacob, el suplantador, se aprovechó de su hermano Esaú y le compró el derecho de primogenitura, se lo cambió por un plato de lentejas. Después engañó a Isaac, que estaba parcialmente ciego, diciéndole, yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Ah, caray, pero te oyes como Jacob. Sí, pero no te preocupes, mira, tiéntame, papá. Las pieles de cabra, ¿verdad? Se aprovecha de la bendición y como consecuencia ahora huye Jacob. Había venido engañando a todo mundo, manipulando a todo mundo. Incluso cuando sale huyendo de sus padres, trata de hacer un trato con Dios, ¿se acuerda? Tiene la visión donde ve la escalera que va al cielo, Dios está en la parte de arriba, Dios le bendice, le ofrece un pacto. Jacob dice, puerta del cielo. Y hace un voto, si Jehová me guardare, y si bla, 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 y si condición. Y si Dios hace todo esto, entonces mi parte es que tú seas mi Dios. Jacob piensa que él puede manipular a todo el mundo, pero ahora Jacob va a encontrar su contraparte. Labán es un hombre manipulador. Y le dice, pues tú eres mi pariente, no me sirvas de balde, vamos haciendo un trato tú y yo. ¿Qué te voy a dar? Versículo 15. Labán dijo a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Y si tú te acuerdas,
Raquel ya había conocido a Jacob allá en el pozo. Esto se pone muy interesante. Los ojos de Lea, dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Lea es la mayor, Raquel es la menor. Y esta palabra en el versículo 7 dice, los ojos de Lea eran delicados. Es muy interesante. Cuando tú dices ojos delicados, pues lindos, ¿no? Así con detalle, femeninos. No. Delicados aparentemente es una palabra que tiene la connotación de que los ojos de Lea tenían algún problema. Eran delicados porque posiblemente o estaban enfermos, o estaba media ciega, o se veían no muy atractivos por lo menos. Pero Raquel, wow, era una belleza. Raquel era modelo y Lea escribía bonito, tenía bonito. Y cuando uno está chavo, cuando está joven, pues la vista es muy natural, ¿verdad? Jacob ya había visto a Raquel. Raquel le llenó el ojo. Y Jacob es un hombre que quiere lo que quiere. Pero lo que uno quiere y lo que Dios quiere no siempre son fáciles de discernir y saber cuál es cuál. ¿A quién nos gusta que nos den lo que nosotros no queremos? Aunque sea lo correcto. Yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, tengo 46 años, pero cuando andaba de chavo y de novio, pues tú tienes, de vez en cuando te llena el ojo una chica, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la chica que a ti te gusta, tú vas y le dices, oye, pues aquí puede que haya más, y la chica te dice, ay, es que no quiero que arruinen nuestra amistad. O cuando te dice, es que no eres tú, soy yo. Claro que eres tú, ¿verdad? La chica, no le gustas a la chica y punto, ni modo. Entonces, ¿para qué? Pero es que no quiero, me da miedo que arruine nuestra amistad. Pues no le gustó. Pues ok, no hay problema. Bueno, Lea es alguien que aunque sea la primer nacido, no es suficientemente buena. Tiene ojos delicados, por ponerlo de manera delicada. Pero Raquel se ve muy bien, es de hermoso parecer. Versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Ahí está el negocio de Labán. 7 años como un siervo haciendo ganancias por mi hija. Estoy seguro que Raquel se sintió de maravilla, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas y 2 hijos. La mayor tiene casi 18, va a cumplir 18, la otra tiene 15. La de 15 está más alta que la de 18, pero no se preocupe, y luego los 2 niños. Pero ya veo a los amigos, ¿verdad?, que andan rondando mis niñas por ahí. Y pues yo soy su papá. Yo les digo, yo soy pastor, yo puedo casar y puedo enterrar. Así que ustedes me digan, ¿verdad? Ustedes dicen cómo quiere que haga. Si a alguien le interesa a mis hijas, con mucho gusto. Pero quiero que sepan que con mi hija vengo yo y es de por vida. Así que si quieren echarse el trompo al uña, pues estoy para servirles. Ustedes me dicen, ¿no? Yo cuido a mis hijas, porque yo quiero que mis hijas tengan una vida mejor que la mía. Yo quiero que mis hijas disfruten la bendición y escojan la vida de Dios, no que nada más se emocionen y que cualquiera le eche en el ojo, las embauque, después las deje con un chiquillo. Yo quiero que tengan un hombre que, si Dios quiere que se casen y ella quiere casarse, un hombre que ame al Señor, que las ame a ellas, que sea de integridad, que las ame bien, no nomás de pasadita, ¿verdad? Pero Labán ve a sus hijas y dice, pues es que esta a lo mejor me saca tanto. ¿Cómo se sentirían Raquel y Lea? ¿Usadas? Complicado, ¿verdad? Estas son dinámicas familiares. El contexto es diferente del nuestro. Si había una dote normalmente cuando se casaban en matrimonios, hay muchas cosas contextuales, pero lo que Labán está tratando de hacer es complicado, y conforme la historia avanza, usted va a ver, se complica todavía más. Ve conmigo, aguante la atención. Versículo 19. Dice, Labán respondió, mejor que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Cada vez que Raquel salía a comprar el pan, Jacob le latía el corazón, ¿verdad? Como burros en mecate. Sí, nomás me faltan 3 años. Pocos días porque anhelaba a Raquel y tener su esposa.
el corazón de joven enamorado. Ahí está Jacob enamoradazo con Raquel. Entonces dijo, versículo 21, dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya 7 años han pasado, el día de la boda llega, vamos a hacer fiesta. Ya llegó el día, versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. ¿Se imagina Jacob? Noche de bodas. ¡Ah! Los ojos de Lea delicados, ¿verdad? A lo mejor llenos de lagañas por alguna infección. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de cómo Jacob se aprovechó de Isaac para recibir su bendición? Isaac estaba ciego, no veía nada, nomás oía. Bueno, Labán dice, pues ya es la boda, ya comió, ya se emborrachó y todo, es noche, de noche todos los burros son pardos, no hay ningún problema, ¿verdad? Es Lea, ni cuenta se va a dar. Pues lo engañó. Y en la mañana, chicles, es mi esposa, pero no es la que yo quería. Me engañó. Y mira lo que dice Jacob. Sería cómico si no fuera tan trágico. Dice, versículo 25. Venía de la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? El engañador ahora es engañado. Cuando tú tomas decisiones, las decisiones tienen consecuencias. Muchas veces nosotros, al crecer en familias disfuncionales, heredamos estilos de vida y pecados de otros y pensamos que es normal. La familia de Jacob es una familia muy disfuncional. ¿Por qué me has engañado? El engañador es engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Jacob, ¿te acuerdas del derecho de primogenitura? El primogénito primero. Jacob, mira, el Señor está hablando detrás de las cámaras, Jacob. Tus consecuencias están alcanzando, Jacob. Puedes correr, puedes huir, pero no te puedes esconder. Conciencia culpable. Versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ahí está el truco. 7 años me sirvió, le puedo sacar otros 7, 14 años de servicio por sus 2 hijas. Hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora tienes a Jacob con 2 esposas y 2 siervas que se convierten en sus concubinas, 4 mujeres. Ahora, antes de ir adelante, tu Biblia es un libro real que te dice las cosas como son. Aun cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, aun como el pueblo de Dios, a veces tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios. En la iglesia, ¿hay divorcios? Sí los hay. En la iglesia, ¿hay matrimonios? ¿Hay embarazos fuera del matrimonio? Sí los hay. En la iglesia, ¿hay gente viviendo juntas que no están casados? Sí las hay. Pero no significa que eso es lo que deba ser. Significa que vivimos en un mundo roto donde incluso aquellos que dicen seguir a Dios tienen una dificultad tremenda en escoger la vida que Dios quiere. Por nuestro pecado, por el mundo donde vivimos, por nuestras propias decisiones, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, aun cuando nos decimos ser seguidores del Dios viviente. Y en el caso de Lea, no necesariamente su culpa, por algo que ella no tiene nada que ver con ella. Ella es quien es. Pero todo alrededor le dice, tú naciste primero, pero tú no eres suficientemente buena. Primero, ahí tienes a Raquel. Todo el mundo le echa piropos, a ti nadie te pela. Y ahora está Jacob. Él quería casarse con Raquel, pero tu padre lo engañó contigo. En lugar de... Yo no entiendo, como hombre, la ilusión de una mujer del día de su boda.
Pero yo lo veo en mi esposa, yo lo veo en mis hijas, yo lo veo en damas alrededor. Con mis niñas desde chiquitas, jugaban el día de su boda, con su little pony, su pequeño pony, ¿verdad? Este va a ser mi esposo, es mi novio, y se va a casar conmigo. Y tú, papi, esto es el pastor, tú vas a casarnos con su pony. No, hija, no con ponis, va a ser chiquita, ¿verdad? Pero la ilusión de la boda, un día el príncipe azul, la ilusión. ¿Te imaginas Lea? El día de su boda, ponte un trapo grande, que no vean tu cara, y no hables. No digas nada, nomás lo que tenga que suceda, pero no digas nada. Porque de este le voy a sacar otros 7 años. Y tú eres mi papá. ¿Cómo se sentiría Lea? Y encima de eso, Jacob irritado, enojado y... Te doy a la otra. Otros 7 años. Y Jacob sirve otros 7 años, dice, porque le parecen poca cosa por Raquel. ¿Te imaginas si tú eres Lea? Por Raquel, él está dispuesto a servir 14 años. Pero Lea es... Versículo aquí nos dice. Dice, amó a Raquel, la amó más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. Raquel es amada, Lea es despreciada. ¿Qué vemos aquí? En medio de situaciones tan injustas para Lea, en medio de situaciones tan complicadas para Lea, Lea tiene una decisión. Lea puede dejar que sus circunstancias alrededor determine quién es, simplemente viene alrededor, o en medio de su dolor puede mirar hacia arriba. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. En medio del dolor de Lea, Dios interviene para rescatarla de estas dinámicas tan disfuncionales. Por cierto, la primera vez en tu Biblia que aparece la poligamia es en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 19 al 24. Génesis 4, versículo 19 al 24. La poligamia no es lo que Dios quiso originalmente desde el principio. En Génesis capítulo 1 y 2, Dios hizo a un hombre y una mujer para estar casados en matrimonio de por vida. Ese es el plan de Dios. La primera vez que oímos de la poligamia es después de la caída, uno de los descendientes de Caín, Lamec, un hombre orgulloso, un hombre violento. Es la primera persona que tiene 2 esposas y las toma para jactarse de qué grande es él. Es un hombre violento, un hombre que dice, si Caín va a ser vengado 7 veces, yo 70 veces 7. Un hombre que se siente más que los demás y empieza a coleccionar esposas para mostrar su poder. Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento y la esclavitud y todas estas cosas tan espantosas por la siguiente razón. Nuestras decisiones son tan complicadas y tienen tantas consecuencias que para arreglarlas de veras hay una de 2 opciones. Una opción es deshacerse de nosotros por completo. Decir, todo está mal, lo que merecemos es muerte, hacernos a un lado. La otra es rescatarnos. Rescatarnos va a venir con tanto dolor, con años de historia, con entrar en nuestras vidas de manera personal para ganar nuestro corazón y rescatarnos poco a poco. Dios decidió rescatarnos. Así como el divorcio. En el Nuevo Testamento, Jesús platicando un día con ciertos hombres, confrontan a Jesús, le dice, ¿por qué Dios permite el divorcio? Si no es su plan. Dice, y Jesús les dijo, Dios lo permitió por la dureza de su corazón. Pero no han leído al principio que el que los hizo, hombre y mujer los hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los 2 sean una sola carne. Dios permitió la poligamia porque nuestro duro corazón, aunque sabe lo correcto, constantemente hace lo incorrecto. Por eso en la iglesia aún seguimos luchando con el divorcio, seguimos luchando con la fornicación, con la inmoralidad sexual, con embarazos fuera del matrimonio. Porque a pesar de que sabemos lo correcto, a la hora de la hora hacemos lo incorrecto. Y Dios entra en nuestro sufrimiento y allí Dios empieza a rescatarnos. En el caso de Lea, mire cómo lo hizo Dios. Versículo 31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. En medio del sufrimiento de Lea, la que tiene ojos delicados, la que se siente que nadie la ve porque no es suficientemente buena, ¿adivina qué? Dios la ve y Dios sabe el dolor que Lea viene cargando. Yo he oído parejas en consejería peleándose porque el esposo es mujeriego y le dice a su esposa que después de varios hijos ha ganado peso.
Es que tú no eres con la que yo me casé. Tú mira, estaba re bien y ahora mira cómo estás. ¿Quién te va a querer así? ¿Cómo cree que se siente una esposa cuando es despreciada o cuando una esposa sufre violencia doméstica, violencia física? Nuestro pueblo hispano tiene un montón de historias donde el machismo, donde para sentirse mucho el esposo le pega a la esposa. Eso no es de hombres. Eso es cobardía. Y muchos de nosotros sufrimos en silencio. Pero Dios lo ve. Y en el caso de Lea, Dios le da hijos. Y Raquel no tiene hijos. Raquel es estéril. Vamos a hablar de la historia de Raquel en un momento. ¿Y qué sucede con Lea? Mire, Dios la ve. Versículo 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo. Quiero que empiece a ver el corazón de Lea en medio de este dolor. Dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Rubén literalmente significa, miren un hijo. Dios nos ve. No solamente eso. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Simeón. Dios ve y Dios oye. ¿Te fijas? Lea, a lo mejor nadie te escogió. A lo mejor en manipulación y en secreto te aventaron a algo que te hace sentir despreciada, no amada. Pero Dios ve y Dios oye. Y no solamente eso, Dios está cerca. Mira a su tercer hijo. Dice, concibió otra vez, versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mí mi marido conmigo porque le he dado ya 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Unión, cercanía. Dios ve, Dios oye, Dios está cercano. Y por último, maravilloso, versículo 35. Aquí es donde tú empiezas a ver cómo Dios cambia el mal de este mundo venciéndolo con su bien. Dios cambia el mal venciéndolo con su bien. Versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz a un hijo y dijo, esta vez, ¿qué cosa? Alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz 4 hijos. Dios ve, Dios oye, Dios está cerca al quebrantado de corazón. Y dice, y este 4º hijo le dio un nombre, Judá, alabanza. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lea se da cuenta de que el hecho de que ella está teniendo hijos en una cultura donde las mujeres eran valoradas por la descendencia que podían proveer, tanto tiempo ha sido despreciada, pero Dios le ha permitido tener hijos. Y lo que ella no sabe es que estos hijos están en el centro mismo del plan eterno de Dios de redimir a toda la humanidad. Lea, aunque el mundo no se dé cuenta, Lea es tan importante que Lea está en el centro mismo de la voluntad de Dios para salvarnos a todos nosotros. Este 4º hijo que Lea tiene, Judá, es el antepasado del rey David, de quien viene nuestro Señor Jesucristo mismo en la carne. Sí, Lea fue manipulada y metida en una situación que le hizo sentir que era de lo peor, pero en medio de esas decisiones tan rotas, Dios con su misericordia y con su amor le permitió a Lea sentarse a la mesa de su reino como la que sería la madre del Mesías. Este hijo Judá, una alabanza a Dios, le muestra a Lea que si mira alrededor, ella se va a sentir despreciada, pero si mira hacia arriba, Dios pone un nuevo canto en su boca de alabanza a Dios. En nuestras vidas es muy similar. Mire, Pablo le dice a los Corintios, dice, 1 Corintios 1, 26 al 31, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, su llamado. Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En nuestro caso, punto, no somos ni muchos, ¿verdad? Deja de ricos o no somos poquitos.
no seremos muchos en la carne, ni ricos, ni poderosos, ni nobles. Dice, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La próxima vez que te veas en el espejo y digas, híjole, ya tengo unas libritas de más, ¿quién me va a querer así? Que te veas las canas. No, y si tienes canas, mira, yo me quejaba de que ya me están saliendo canas y que se me empieza a caer el pelo. Señor, déjame las canas, ¿verdad? Déjame las canas. Cuando se te empieza a caer el pelo, cuando miras la piel y empiezas a tener arrugas y las bolsitas aquí abajo, ¿quién me va a querer así? Amén. Dios nos ama no por quienes somos, sino por quien Él es. Cuando te sientes insuficiente, en ti mismo es cierto, somos insuficientes. Pero Dios no nos ama por nuestra suficiencia, Dios nos ama por su suficiencia. Dios nos ama de gracia, Dios nos ama porque nuestras historias están rotas y complicadas. Dios no solamente ve nuestro pecado, sino Dios ve lo que Él es capaz de hacer cuando su Hijo entra en nuestras vidas. Dios, a los que ha llamado y hemos respondido en fe en Cristo, Dios no nos ve con nuestra justicia, nos ve con la justicia de Cristo, ve a su Hijo en nosotros porque estamos en Cristo. Dios nos ha dado la esperanza, no solamente de justificación, sino de santificación, para que al jactarnos, así como hizo Lea, nos jactemos en el Señor. Dice, esta vez yo alabaré a Jehová. Y le dan gloria a Dios. Si a mí nadie me quiso, pero Dios me ve, Dios me oye, Dios está cerca y me ha dado un nuevo canto de alabanza. La historia de Lea continúa. Jacob tiene hijos, sus hijos acaban en Egipto. José, el hijo de Raquel que después Dios le da, se convierte en un gran personaje. Pero al final de la historia de Jacob, cuando Jacob está a punto de morir, Jacob habla con José en Génesis 49:31. Te puse la nota allá en tus notas del mensaje. Génesis 49:31. Jacob habla con José y le dice, ¿sabes qué? Cuando Dios los visite y cuando yo me muera, no me entierres aquí con los egipcios. Cuando yo me muera, entiérrame con mis antepasados. Entiérrame en la cueva que Abraham compró, donde está Abraham sepultado, donde está Isaac sepultado. Ahí me vas a enterrar. Donde está Abraham sepultado con su esposa Sara. Donde está Isaac sepultado con su esposa Rebeca. Y luego Jacob dice algo maravilloso. Dice, y ahí me vas a enterrar, porque es allí donde yo enterré a Lea, sepultada con Sara y con Rebeca. Está Lea, no Raquel. Aunque Jacob quería a Raquel y Dios trabaja con esa decisión, ahorita vamos a verlo. Dios redime también cosas muy interesantes ahí. Dios redimió a Lea, dándole el honor y el privilegio de estar sentada al frente en su plan de redención. Cuando el mundo te rechaza, Cristo te ofrece sentarse en su reino. Jesús dice en Lucas capítulo 14, dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. A lo mejor tú dices, ¿qué tengo que ver yo con ellos? Todo, porque en Cristo sus historias son una invitación a la nuestra. Esta historia de Lea. Dios redime en Lea, a través de Lea, toda nuestra humanidad. Pero hay más. La hermana Raquel. Entonces Raquel es la bien parecida, Raquel es la bien amada, Raquel lo tiene todo. Capítulo 30, versículo 1. La historia de Raquel es la historia de una persona reprochada, una persona que piensa, lo tengo todo y siento como si no tengo nada. ¿Por qué? Porque soy mercancía dañada. Capítulo 30, versículo 1 dice así. Viendo Raquel que no daba a luz, no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ahí está Raquel. Berrinche, ¿verdad? Dame hijos o me muero. Una mujer madura no puede tener hijos, lo tiene todo y al mismo tiempo siente que no tiene nada. Ok. ¿Era culpa de Jacob que ella no tenía hijos? Bueno, Jacob estaba claramente tratando lo mejor que podía de darle hijos, ¿verdad? Tratando con todas.
tenía un montón de hijos. Y mira lo que Jacob le dice a Raquel. El problema de Raquel es que Raquel tiene envidia. ¿Has tenido tú alguna vez envidia? Mira, la envidia es un sentimiento muy feo. La envidia es el deseo de tener lo que no tienes, pensando que cuando lo tengas por fin te va a completar y te va a hacer feliz. Y todo lo que tengas, aunque tengas al mundo, si hay algo que tú no tienes y eso es lo que quieres, todo esto no vale nada por eso que no tienes. La envidia, dice en Proverbios, es carcoma de los huesos. Descompone tu interior, te consume. Y Raquel tiene el amor de Jacob, tiene todo, pero no tiene lo que ella quiere, hijos. Y él dice, dame hijos o si no, me muero. Pregunta, ¿quién es el dador de la vida? ¿Es Jacob? No, es Dios. Dios es el dador de la vida. Raquel, con quien tienes que hablar no es con Jacob, es con Dios. De hecho, Raquel, tú no estás sola. No eres la primera persona en nuestra familia que lucha con infertilidad. ¿Te acuerdas de Sara? ¿Te acuerdas de Rebeca? ¿Y cuál es la respuesta? Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Cada una de esas veces Dios habla con Abraham, Abraham ora por su esposa, Isaac ora por su esposa, Dios es el que concede la vida, nada es imposible para Dios. Pero tienes que pedírsela a Él. Y muchas veces la envidia nos dice que si manipulamos las cosas alrededor como Jacob, vamos a tener lo que deseamos, pero ese es un engaño. Tu problema, Raquel, no es con Jacob, tu problema es con Dios. Y Jacob se da cuenta y mira lo que le dice, 30 versículo 2. Dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios? Raquel, tu problema no es conmigo, es con Dios. Ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz en mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Raquel viene con una solución otra vez contraria a los planes de Dios. ¿Qué tal si le ayudamos a Dios? En lugar de hablar con Dios, voy a usar mis recursos, manipular lo que puedo para sentirme mejor acerca de mí misma. Y es un desastre otra vez. La envidia te impide acercarte a Dios, quien puede proveer lo que necesitas, no lo que tú quieres. Porque tú sabes que cuando vengas y hables con Dios, lo primero que Dios te va a decir es que el problema no solamente es alrededor, el problema es con los deseos de tu corazón. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando tú y yo no nos deleitamos en Dios, cuando tú y yo manipulamos a otros, cuando tú y yo envidiamos, codiciamos, sucede lo que Santiago nos dice en capítulo 5. Dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La envidia nos impide acercarnos a aquel que pueda ayudarnos. Raquel lucha y lucha y lucha. Pero por fin, en la misericordia de Dios, Dios interviene. Así como su hermana Lea. Mira lo que sucede en el versículo 22. Génesis 30, versículo 22. Dice, se acordó Dios de Raquel. Bueno, es que a Dios se le había olvidado, ¿verdad? No. Esa palabra acordarse es una palabra de pacto. Dios en sus promesas de Abraham, Isaac y Jacob prometió descendencia. Y Raquel, casada con Jacob, es parte de este pacto. Dice, Dios está listo a actuar. Dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Mira lo que dice Raquel. Dice versículo 24. Versículo 23. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Esa palabra afrenta es la palabra reproche. Dice, Dios ha quitado mi reproche. ¿Qué es un reproche? Un reproche es una acusación en contra de una persona a la que se le dice, no puedes hacer lo que debes hacer. Pero ¿cómo puede Raquel tener hijos si es estéril? Hay ciertas cosas en nuestra vida que quisiéramos que fueran diferentes, pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlas. Cuando eso sucede, tú puedes convertirte en una persona envidiosa o puedes convertirte en una persona que mira hacia arriba y recuerda que hay un Dios que puede hacer lo imposible. Y este Dios le concede un hijo. Dios quita este reproche, lo que ella sentía, le concede un hijo y dice, llama su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo, Señor. Raquel se da cuenta, Señor, tú eres el único que puede añadirme
lo que yo necesito. No necesariamente lo que yo quiero, lo que yo necesito. José, en la historia de la familia de Jacob, se convierte en una persona que Dios utiliza, puedes leer su historia en el resto del libro, Dios utiliza para salvar a toda la familia de Jacob. José se convierte en el instrumento de redención. Mira, al final del libro de Génesis, quiero que veas cómo Dios vence el mal con su bien. El final del libro de Génesis, Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21, cierra con broche de oro. Es de labios de José. El descendiente de Raquel muestra que el Dios de la Biblia es un Dios que puede vencer el mal con su bien. Génesis 50, versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él diciendo, he aquí, somos tus siervos, siervos tuyos. Le respondió José, escucha, como Dios utilizó a Raquel para traer rescate y restauración, redención, dice, le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando la envidia es hecha a un lado, Dios recibe el lugar que se merece en nuestro corazón. Nos rendimos a Él y Dios provee lo que solo Él puede dar. Dice, ¿acaso estoy yo para juzgar en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que este mundo roto y el pecado trata de hacer para mal, Dios, con gran sacrificio, lo redime en bien. ¿Y cuál es ese sacrificio? Dios nos da su vida misma para que nosotros podamos vivir. Por cierto, Raquel tuvo a José y Dios le añadió a otro hijo justamente antes de morir. Raquel muere dando a luz a otro hijo y su nombre es Benjamín. Quiero que veas el plan redentor de Dios a largo plazo. Benjamín crece sin madre, Raquel es sepultada en el camino a Belén, solo había un pilar en su tumba, Lea es sepultada con Jacob en el sepulcro de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Raquel sigue siendo una persona a la que Dios usa para traer redención a largo plazo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Los primeros serán los últimos y los últimos primeros. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 5, 5:3, está en sus notas. Filipenses 3:5. El apóstol Pablo, hablando de su pedigrí, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo mismo es un descendiente de Raquel por medio de Benjamín. Muchos de nosotros recibimos el Evangelio de Cristo por el legado y ministerio del apóstol Pablo. Si Raquel hubiera tenido su deseo por envidia, más valgo muerta que viva, ni Pablo ni José hubieran venido. Y Judá no hubiera tenido la oportunidad de convertirse en el ancestro de David a través del cual vino nuestro Señor Jesucristo. En este mundo de decisiones interconectadas, el gran mensaje de la Biblia es que el Dios redentor de la Biblia es soberano, seguimos siendo libres, pero en medio de todas las cosas, Dios siempre cumple lo que Dios promete. Dios prometió un Salvador, Dios prometió salvación, y Él lo hizo a través de personas tan rotas como tú y como yo. Entonces, terminando hoy, Dios nos ama no por lo que somos, sino por quien Él es. No por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho. Para elegir la vida, debemos elegir el amor de Dios. Sin Dios, no hay vida. Elegir la vida significa elegir a Jesús. Oremos. Ahí en tu lugar, al venir a la cena del Señor, yo no sé qué luchas estés enfrentando hoy. A lo mejor hoy viniste a la iglesia a ver qué oías, a ver a quién veías,
Déjame decirte, en realidad tú viniste porque Dios te ve, porque Dios te oye, porque Dios te conoce y tiene vida para ti, si tan solo la quieres. A lo mejor el mundo no reconoce tu valor. A lo mejor sientes envidia porque lo que quieres no lo tienes. Pero Dios quiere darte su vida misma. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Teniendo a Jesús, no te falta nada. Oremos. Si hay algo en tu corazón que te impida acercarte a Dios, ese es el momento de hacerlo a un lado. A lo mejor es una autoestima baja, a lo mejor es sentirte menospreciado, a lo mejor es envidia, a lo mejor tú eres un engañador, a lo mejor tú eres rebelde en tu corazón, pero Dios ya ha demostrado su amor por ti. Si ese amor es lo que tú quieres, ¿por qué no hablas con Él y le dices? Dile, Señor, perdóname, porque toda mi vida he buscado, Señor, conseguir las cosas a mi manera. Señor, yo he mentido, he manipulado, a veces me he aprovechado de otros se han aprovechado de mí. Pero hoy me doy cuenta que tú eres el Dios que me ve, tú eres el Dios que me oye, y tú, Señor, has entrado en mi sufrimiento para que yo pueda conocer a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados. Creo que fuiste sepultado, pero tu palabra dice que al tercer día resucitaste de los muertos. Y porque tú estás vivo y tú eres vida, tú quieres darme vida. Perdóname. Ya no quiero estar en rebelión en contra tuya. Yo te necesito, me rindo a ti hoy. Yo quiero ser obediente a tu palabra y yo pongo mi fe, mi confianza en ti. Porque solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Solo tú puedes darme vida, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo te recibo como mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Padre, el resto de aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en Jesús, venimos a esta mesa tan quebrantados aún, Señor. El bien que tú quieres que hagamos, a veces no lo hacemos, Señor. A veces hacemos el mal que no queremos hacer. Pero en esta mesa hay perdón. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú limpias nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos hace limpios, Señor. Así que venimos a tu mesa hoy rogando que de la suficiencia de Cristo tú nos sigas dando vida, Señor. Si hay alguien aquí que está viviendo una vida tratando de llenarla con pecado, Señor, la hacemos a un lado para recibir la suficiencia de Cristo Jesús. Solo el Señor puede llenarnos. Gracias, Señor.